Muy buenos días, el tema de hoy es estar seguros. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 5, 13 al 21. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Estar seguros. Para usted y yo poder estar seguros de que realmente usted y yo tenemos entrada a la vida eterna, a la vida con Cristo, para estar delante del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, debemos estar seguros de lo que nos habla aquí el apóstol Juan. Aquí nos habla en la cual usted y yo debemos estar seguros en qué hemos creído, en quién hemos creído, pero en cuál cambio de transformación el Señor nos ha venido llevando a usted y a mí. Por eso él mismo comienza en esta carta que estamos leyendo desde los versículos 13, que dice: estas cosas os he escrito vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, usted y yo solamente podemos llegar a tener vida eterna a través del Hijo de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, ya que el mismo Señor dijo que el que no crea en el Hijo de Dios, el Padre no lo puede recibir. Entonces, el Padre nos ve a usted y a mí es a través de su Hijo Jesucristo. Por eso dice que el que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, automáticamente ya tenemos entrada al reino, a la vida eterna con Cristo Jesús, porque el Padre nos ve a través de Él. Dice, ahí está la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, pero conforme a la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Ya que usted y yo le podemos pedir cualquier cosa al Señor, pero todo lo podemos pedir es en el nombre de Cristo Jesús. Y en el nombre de Cristo Jesús, ¿qué quiere decir? Que usted y yo andamos tras sus pisadas, andamos tras sus mandamientos, estatutos, decretos, su palabra, su voluntad. No quiere decir que andamos en nuestros pecados y delitos y que Él nos oye. No, cuando andamos como andaba el Hijo de Dios, como anda nuestro Señor Jesucristo. Por eso miramos a la luz de las Escrituras que el Padre todo le concedía al Hijo, a Jesús, porque andaba como el Padre le mandó. Tal cual, él obedecía todo lo que el Señor le decía, su Padre, y lo hacía como el Padre le ordenaba. Pero él siempre, primeramente, dependía de Dios, no del hombre, no de su humanidad tampoco, porque él estaba viviendo en un cuerpo humano. Pero aún así, él iba y dependía del Padre y buscaba su comunión con él. Por eso dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No sé cuál es la petición que usted le ha hecho al Señor, pero si de pronto usted no la ha recibido, debe ser primeramente que usted no anda recto delante del Señor. Segundo, debe ser que el Señor no quiere darle eso porque usted se perdería. Tercero, del Señor tiene algo mucho mejor para usted. Todas las veces nos angustiamos porque le pedimos algo a Dios y no lo obtenemos, pero tenemos que mirarnos a la luz de las Escrituras cómo estamos obrando y actuando delante del Señor, porque a veces somos caprichosos y pedimos cosas que a veces ni nos las merecemos. Es como el hijo que le pide algo al papá, pero ese hijo no es obediente, es un hijo desobediente, es un hijo que irrespeta a sus padres, no hace caso a lo que le dicen, pero aún así le va mal en las cosas que le exigen sus padres y pretende que los padres deben darle lo que le exige porque son los papás. No, usted y yo debemos obedecer. Si obedecemos al Padre en todo lo que el Señor nos enseña a la luz de las Escrituras, el mismo Señor Jesucristo intercede ante el Padre para que nos lo conceda a nosotros. Por eso dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, o sea, pecados espirituales. Hay personas que están muertas espiritualmente, o sea, a veces están vivas, hacen sus cosas, sus proyectos, sus planes, pero realmente espiritualmente están muertos porque no dependen de Dios, no buscan de Dios, hacen sus metas, sus proyectos, sus planes, pero no incluyen a Dios en sus planes. Y cuando se ven a gatas o se ven afanados, angustiados en alguna circunstancia o situación que están pasando, están viviendo, ay, que el Señor me guíe, me oriente, ay, sí, pero como que el Dios bombero, pero realmente no están en Dios. Ya sabe
que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Si usted y yo ya nacimos del Señor, no debemos practicar el pecado, ni siquiera pensarlo. Si hay algún momento en que el enemigo intenta atacarnos, tentarnos, es cuando más debemos someternos a la palabra, a la oración, al clamor, al ayuno y la intercesión, para que el Señor nos libere de esa tentación, nos libere de todo ataque del enemigo, nos libere de todo argumento que el enemigo quiera poner en nuestras contras. Pero también es importante someternos a los mandamientos del Señor, someter nuestra voluntad a la voluntad de Cristo Jesús, someter nuestro carácter al carácter de Cristo, pero también entrar en cambio de transformación en nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones. ¿Y cómo lo podemos lograr? Con hábitos espirituales para que haya ese cambio. Por eso dice que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, si usted y yo conocemos del Señor, no podemos volver a estar donde estábamos antes. Es que ni siquiera pisar esos terrenos donde el enemigo nos tenía atrapados. ¿Para qué? Para que ya cuando estamos en Cristo Jesús, cuando conocemos del Señor, nos guardamos, nos sometemos a la palabra, el conocimiento, el entendimiento, la revelación, a los hábitos espirituales. Aquí mismo lo dice la palabra, Dios nos guarda y el maligno no nos toca. ¿Pero por qué no nos toca? Porque no hay ningún argumento en nuestra contra. Porque acordémonos cómo el enemigo fue y vendió a Satanás, a Job delante del Señor, ¿cierto? Cómo fue lo vendió porque él decía que no lo podía tocar porque el Señor lo protegía. Es como dándonos el Señor el ejemplo que Él nos guarda y nos protege a usted y a mí, siempre y cuando andemos bajo su dominio, bajo su voluntad, bajo su señorío y que cumplamos sus mandamientos. Ya que aquí el apóstol Juan nos dice que él escribió esta carta para que sepamos cosas seguras, pero también cosas ciertas. Ya que mientras que estamos leyendo estos versículos, usted puede notar que Juan habla de la seguridad, pero también habla de la confianza acerca de aquello que debemos o sabemos, conocemos y entendemos. Así que hay cosas de las que podemos tener certeza y seguridad. Esas cosas en las cuales el Señor quiere que usted y yo lo entendamos y lo conozcamos. Por eso dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando conocemos de Dios, nos sometemos a su señorío, estamos bajo sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, pero también nos sometemos a la palabra, el conocimiento de Dios. El mundo está bajo el maligno, pero no quiere decir que usted y yo estamos bajo el maligno. Estamos bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, porque damos de cuenta que quien domina este mundo es Satanás. Pero si usted y yo nos sometemos al señorío de nuestro Señor Jesucristo, el enemigo no puede tocarnos. Aquí lo acabamos de leer. Por eso es lo que dice la palabra. Dice que Él nos guarda y aún Él mismo, el maligno, no nos puede tocar. Por eso sabemos que solo que somos de Dios, el mundo entero está bajo el maligno, pero no nos puede tocar a usted y a mí, ya que pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero es una marca que el Señor ha puesto en usted y en mí, pero en el cual usted y yo debemos conservarla y estar pendientes para que usted y yo nos sometamos a diario en el Espíritu Santo con el conocimiento de la palabra de Dios. Ya que tras haber considerado estas pruebas, tal vez usted y yo lleguemos a una conclusión de que todo cristiano que es verdadero conoce primeramente que es de Dios, pues sabes que eres un gran pecador, primeramente porque necesitamos de un gran Salvador. Por eso Jesús, el Hijo eterno de Dios, Él nos ha puesto, nos ha dado su confianza y en Él está toda nuestra confianza y la debemos someter solamente a la confianza de Él, y esto resulta como resultado un cambio de corazón que se hace evidente por la manera como usted y yo obramos y actuamos, pero también como odiamos al pecado, ya que si odiamos el pecado, ya el mundo, usted y a mí, ya no nos pertenece. Ya usted, lo que yo estamos es bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, no bajo el maligno, bajo el pecado. Y el Señor quiere llevarnos a ese cambio, a esa transformación, y siempre y cuando usted y yo debemos examinarnos a la luz de las Escrituras. Por eso dice, examínate a ti mismo. Si estás caminando en la luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión con Dios. Por eso si confesamos nuestros pecados, entonces somos esa persona a quien Dios ha redimido y seremos continuamente perdonados. Por eso a diario debemos presentar nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestras inseguridades, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones delante del Señor. Debemos someternos a la voluntad del Señor. Por eso, como lo dice el salmista en el Salmo 139, examina, oh Dios, mi corazón y ve si en mí hay camino de perversidad. Por eso debemos mirar que el corazón nuestro sea examinado a la luz de la palabra. ¿Cómo está el corazón? ¿Será que se ha llenado de orgullo? ¿Será que se ha llenado de prepotencia? ¿Será que se ha llenado de altivez? ¿Cómo está el corazón? Si ese corazón todavía es un corazón duro, un corazón en el cual todavía la palabra le cuesta, todavía la oración le cuesta, todavía el ayuno le cuesta, es un corazón que debemos doblegar
suplicarlo delante del Señor, pero pedirle al Señor que cambie ese corazón de piedra por un corazón de carne, así como lo habla en el libro de Jeremías. Pedirle, Señor, cambie este corazón de piedra por un corazón de carne. Yo quiero un corazón dócil, un corazón domable, un corazón sensible a tu palabra, un corazón sensible al mandamiento, a tus decretos, tus proyectos, tus planes, Señor. Llévame, Señor, a vivir en ti. Por eso es tan importante que a diario nos sometamos a la voluntad del Señor, pero eso vamos a hacerlo antes de empezar el día, de rendir nuestra vida delante del Señor y estar seguros de la salvación en Cristo Jesús a partir de hoy. En el nombre de Jesús, amén.